Así que Mariano, te damos la bienvenida acá arriba los sábados. ¿Qué tal, Darío, Damiana? Bueno, un placer nuevamente charlar con ustedes y bueno, también seguir hablando de la exposición de Carlos Gardel dibujado, historietas e ilustraciones, que cierra el 4 de septiembre, que es el Día Nacional de la Historieta Argentina. Abrió el 24 de junio, que eran los 90 años del fallecimiento del zorzal criollo, y cierra el 4 de septiembre, otra fecha muy importante, no solamente para la historieta, sino para la cultura argentina, que es el Día Nacional de la Historieta Argentina, que tiene que ver con la aparición del suplemento semanal Hora Cero. ¿Y qué era eso, Mariano, el Hora Cero semanal? El Hora Cero semanal es donde, y ahora van a referenciarlo mejor, donde apareció el número 11, la primera historieta donde Juan Salvo se reunía con los amigos en algún lugar del conurbano. Ya me parece que hay alguna pista. Mucha pista, claro que sí. Hoy por hoy... Hoy por hoy te dicen Salvo y volvió. Ya ubicás. Antes por ahí, si no estaba esta serie en Netflix, por ahí la pasabas un poco de largo, no te sonaba, pero no sabías de dónde. Hoy lo ubicás al toque en El Eternauta. Exactamente. Bueno, El Eternauta aparece el 4 de septiembre de 1957 en esta revista de los hermanos Oesterheld, y aparece esta historieta con guión de Héctor Oesterheld y dibujo de Francisco Solano López. Claro. Y casi durante los 2 años de existencia de esta revista, que era la Editorial Frontera, ellos tenían varias publicaciones que tenían que ver con el mundo de la historieta, prácticamente la historieta argentina, si bien existía, y bueno, justo en la muestra de Carlos Gardel tenemos en historieta el 34, ¿no? La primera de Carlos Gardel. Digamos que la historieta contemporánea argentina arranca, ¿no?, con Oesterheld, ¿no? Claro. Y con Breccia y con Hugo Pratt, digo, y arranca mucho en esta revista semanal, en este suplemento semanal Hora Cero, y ahí aparece El Eternauta. Y acompaña prácticamente todos los 2 años que va a durar esta revista semanal. Así que bueno, en la Argentina, a partir del 2010, se celebra el Día Nacional de la Historieta, y bueno, quisimos hacer el cierre, ¿no?, de la muestra del Carlos Gardel dibujado, un día bastante particular, bastante especial para todos los que aman los cuadritos y las viñetas, así que bueno, y sumar una actividad, ¿no?, del Ministerio de Cultura de Ciudad. Es espectacular ir ahí a ver la muestra de Gardel, te va a llamar la atención un montón de cosas. Estuvimos viendo desde programas de cine hasta historietas en donde vos decís, ¿qué? ¿Salió acá también Gardel? Claro, porque aparecía en revistas de esas conocidas que son como las que se leían como el Tony. Claro. ¿No? Aparece Gardel, vos decís, claro, era como un llamador Gardel, para ponerlo en cualquier entrevista, en cualquier revista de claro. cómic. Vos decías justamente como que el personaje de Gardel había pasado como por distintos momentos, como que por momentos era como un superhéroe nacional. Sí, tal cual, porque aparte Gardel es una de las figuras, justamente, bueno, hablando un poco con los que saben, ¿no?, los estudiosos de las historietas, pero también del tango, sí. Es una figura que fue casi irresistible, ¿no?, desde que apareció, porque de alguna manera Gardel es nuestro primer ídolo popular. Entonces, para toda esa Argentina, ¿no?, que estaba eclosionando, que Gardel era un hijo de esa Argentina, ¿no?, la Argentina de los inmigrantes, la Argentina que empezaba a conformar su sociedad, su identidad, Buenos Aires también. Él justo cuando llega a Buenos Aires está llegando ahí al filo del siglo XIX, fin del siglo XIX, principios del XX, o sea que la ciudad pasaba a ser una ciudad de 4 millones de habitantes a lo que iba a ser después. Entonces él terminaba siendo de alguna manera, y aparte toda su carrera increíble, ¿no?, de ascenso social, ¿no?, y de atravesar los distintos obstáculos que tuvo por no tener un origen, digamos, acomodado y ser autodidacta. Estamos hablando también de que él fue aprendiendo todo sobre la marcha, digo, no es que fue a clases de canto, doña Berta, la mamá, claro, dice que apenas lo podía tener y ya él se iba de chiquito al Abasto a escuchar a los carreros, se iba a La Boca, ¿no?, a escuchar a los isleños. Entonces todo eso está en ese imaginario, en ese arte, en ese talento de Carlos Gardel, y él lo condensa con un talento natural
y por eso también me parece que se convierte en el gran ídolo porteño, ¿no? Porque realmente es la voz de Buenos Aires, y aparte él los pateó realmente a todos los barrios porteños, que no son 100, en ese momento eran Claro, menos, sí, sí. ahora son 48, pero bueno, los pateó a todos, y hay anécdotas de Carlos Gardel en todos los barrios porteños, y además, bueno, aprendió de primera fuente toda la cultura esa porteña que estaba por estallar, y él la condensó. Por algo es nuestra voz, ¿no?, en el mundo. Claro. Mariano, los otros días estaba escuchando un reportaje a la gran Tita Merelo y ella le preguntaba a Julio Mario si Gardel era famoso cuando falleció acá en Argentina, y ella dijo que no. No era famoso. Nosotros lo conocíamos porque era contemporáneo nuestro, pero él hizo más fama afuera. ¿Es verdad eso? Afuera. Sí, es cierto eso. También en eso realmente Gardel es un poco un adelantado, ¿no? Porque él empieza a construir su carrera y su dimensión de leyenda. Bueno, Tita contaba que los últimos recitales de Gardel eran 4 gatos locos en el Maipo. Ya era la época que Gardel empezaba a ver que el tango, bueno, ahora que se habla tanto, ¿no?, de los ritmos contemporáneos y que a veces mezclan distintos melodías que vienen del Caribe o de Centroamérica, y se los critica muchas veces a los músicos contemporáneos. Bueno, eso Gardel ya lo hacía, digo. Él en algún momento, cuando realmente él es que da el salto, ¿no?, en el tango, y aparece el tango canción y más o menos el tango como uno lo conoce, el tango contemporáneo. Eso pasa en 1917. Ya para fines de la década del 20, él ya empieza a ver que es un género que necesita renovación, que necesita nuevos aires, y empieza a ligarse con otros géneros musicales. Entonces canta rumba, foxtrot, cha-cha-cha, bueno, viaja, ¿no? También viaja a París, y ahí conoce a Chaplin. Digamos, es ¿Cómo un fue el artista que encuentro ese, empieza sabés? a escalar a un nivel impensable para un chico del Abasto. Eso te iba a preguntar, chocarse con Chaplin, ¿no? ¿Sabés cómo fue? ¿Tenés alguna data de ese encuentro? Fue en Niza, en un casino. No eran amigos. Hay fotos, ¿no?, del encuentro entre Chaplin y Gardel. Cantó Gardel en ese casino. Él estaba actuando en Europa y ya prácticamente estaba, no radicado, pero vivía más tiempo allá. Él les solía escribir acá a los amigos que Buenos Aires es divino, pero a veces se hace medio difícil imponerse entre los propios. Es cierto que en esa época, bueno, lo contábamos el otro día, que los cantantes en realidad, nuestro medio, Magaldi o Corsini, eran más populares que Gardel a principios de los 30, pero bueno, en ese momento él, viajando por Europa, empieza a conocer varios artistas, y uno de esos es Chaplin, que ya no era el Chaplin de bigotitos, ¿no?, del cine mudo. Es verdad, estoy viendo la foto, Mariano, justamente ahí el encuentro que generó la anfitriona Sadie Baron, Sí, porque era una de las... en realidad Sari era una especie de mecena, muy amiga de Gardel, y ella fue un poco el puente entre ellos. Sí, vos sabés que estaba mirando la foto de Carlitos y de Chaplin. La verdad que bueno, a Chaplin no lo reconoces así inmediatamente. No, claro. Si yo no te digo que es Chaplin, no lo reconoces. Claro. Igual estamos hablando de un momento muy interesante después en ese momento, ¿no?, de los 30 de Chaplin, porque va a ser ese cine que quizás no es el que tienen la gran mayoría en mente, no es el Chaplin gracioso, si querés ponerle algún nombre, el Chaplin del cine mudo, sino es el Chaplin de tiempos modernos, del gran dictador. Digo, es el Chaplin realmente de películas muy fuertes, incluso para verlas hoy. Uno cuando ve, por ejemplo, El Gran Dictador, que es esa gran crítica al nazismo y a todos los fascismos habidos y por haber, y ve el discurso final, ¿no? No puede dejar, yo se lo recomiendo. No vean la película, vean el discurso final, que está cortado millones de veces, y realmente es emocionante lo que dice Chaplin para todos los fascistas que hubieron y que están por venir y que están. Entonces, es un Chaplin muy interesante el que conoce Gardel, pero Gardel conoce a muchas estrellas, después viaja a Hollywood y conoce un poco el Star System de Hollywood, y es un poco, él va a ser como la renovación para Hollywood de la figura de Valentino. Claro.
Tiene un aire a Valentino, claro que sí. Sí, sí, la combina. Porque él intenta, bueno, en ese sentido él aprende mucho de esas reglas del show business, entonces esa constante transformación y la novedad que obliga el show business, y él cambia su físico incluso, porque él tenía tendencia a ser medio gordito, Claro. Se entonces cuida un poco la forma. va cambiando su físico. Porque ahí gimnasio no estampa. existía. Claro, Pará, no Mariano, ahí gimnasio no no hacía existía. Ahí gimnasio. simplemente cerrabas la boca y no comías tanto. Lo que pasa es que a Carlito le gustaba algo que se llamaba ropa vieja, que no es nada Claro. más, Sí, que más querido y Puchero, nuestro, sí. ¿no? Como un buen guiso. Claro. La ropa vieja en realidad era el guiso donde entraba todo. Todo. O sea, no tenía ningún tipo, lo que quedaba y se raspaba en Sí. el fondo y le encantaba ir, y a pesar de que ya era Gardel, solía volver al abasto, iba a lo de Noy, ¿no? Ahí que está en el Tango de Cadícamo, el almacén de Noy, a comer ropa vieja, y siempre que volvía a la casa de Jean Lloré, al Museo Carlos Gardel, que la casa donde él, en realidad era la casa de la madre, vivía cuando volvía a Buenos Aires, bueno, volvía y le pedía a doña Berta que le cocine ropa vieja, digo, era buen comer, parece Carlitos, pero bueno, ya la presión un poco y estar a tono, ¿no?, con el mundo de Hollywood hizo que adopte otra postura, y que para Hollywood iba a ser el futuro Valentino. Un poco lo fue, ¿no? Porque después las películas fueron un exitazo en toda Latinoamérica y en España, y se pasaron durante mucho tiempo. Y si bien las películas uno las ve y pueden parecer un poco cursis y ñoñas, realmente los momentos musicales siguen siendo impecables. Igual hay que entender la época también. A veces esas Sí. cosas que nos pasa que, a ver, nos ponemos en jueces de algo que pasó hace mucho tiempo y que fue un éxito, y hoy por hoy no, es lento. Viste que también medio que nos hacemos jueces de cosas que hemos visto nosotros cuando éramos jóvenes, y decimos, no, es medio lento, no es gracioso. Sí, era gracioso y en ese momento era bárbaro. Ahora los tiempos son otros y la gracia pasa por otro lado, pero no hay que restarle mérito a eso. No, aparte estamos hablando también de una calidad, quizás no una calidad actoral como el que pretendía. Bueno, igual él siguió, eso también habla un poco de cómo él de alguna manera también profesionalizó, ¿no?, el espectáculo argentino, porque él siguió ensayando y practicando. Bueno, de hecho, cuando fallece, él muere, y uno de los que en el avión, ya bien tuvo un solo sobreviviente, pero uno de los que no fue ninguno de la banda de Gardel o todo eso, no. Uno de los que fallece en ese accidente era el profesor de canto, que se lo llevaba de gira. Mirá, pobre profesor. Pobre profesor. Pobre profesor. Mariano. Todo el mundo. Sí. Y bueno, fallece. Nos tenemos que despedir porque se me acabó el programa, se nos terminó. Son las 12 menos siempre 4 es un gusto minutos. hablar con vos, Mariano, ¿eh? Sí, siempre es un placer, Mariano, así que siempre te vamos a molestar por cualquier cosa para consultarte de Gardel o de cualquier otra cosa que tengas a mano y que tengamos como fuente de consulta. Bueno, la invitación entonces está hecha. Sí, el 4 de por septiembre, supuesto. 17:30, Bolívar 466. Ahí lo esperamos para esta charla con dos grandes dibujantes y vamos a seguir hablando de Gardel, pero también del Día Nacional de la Historieta Argentina. Así que están todos invitados. Ahí en Bolívar 466, primer piso por escalera, entrada sin costo, por orden de llegada hasta completar capacidad del lugar. Es la Casa del Historiador, el salón comedor de la familia Estrada, así que no te lo pierdas, anda a conocerlo, aparte que es muy lindo el edificio. Mariano, un abrazo grande. Abrazo grande, lindo fin de semana, gracias por la Para vos llamada. también.